Bueno, antes de darle la palabra o de darle su espacio a 4 compañeros, 3 de los cuales deberían haber estado en esa primera sesión, pero por dificultades en el ajuste del programa de compañeros que no pudieron venir, tuvo que pasar su compañero del segundo al primer y pasar varios al segundo. Vamos a tener 4 presentaciones presenciales. Miguel Alonso Macías, Pavel López, Ronnie Lomba y José David Copete. Voy a explicar, ¿me permites? Voy a explicar cuál ha sido la dinámica de la creación de este foro intergrupal, en el cual nuestro grupo de trabajo, Fronteras, Regionalización y Globalización, es uno de ellos, y hemos venido ya a lo largo de varios meses organizando, así no ha sido fácil, organizando esta forma de trabajo colectivo. Y un punto muy importante que nosotros planteamos desde el principio a los organizadores de Claxo era que si queríamos establecer un diálogo entre académicos y defensores del territorio, pues tendría que ser de otra manera y no solamente presencial como nos lo exigieron. Dijeron, no puede haber sesiones virtuales ni híbridas ni nada, tiene que ser todo presencial. Sabemos que las dificultades, no solamente para los académicos, que muchas veces no hay posibilidades de los recursos para venir por cualquier situación, sino para las propias organizaciones, ¿verdad? Es muy difícil poder estar presente. Entonces, nosotros planteamos desde el principio que tendríamos una sesión virtual con muchas organizaciones o varios compañeros que no tenían la posibilidad de venir y con los cuales estamos trabajando. Entonces, una forma que nosotros planteamos y que fue aceptada es que íbamos a tener un día extra fuera de la universidad, fuera del ámbito donde el Claxo iba a intentar concentrarse, que era solamente el predio de la universidad. Y sin embargo, nosotros, a través de un compañero de nuestro grupo de trabajo, que es profesor de la ESAP, logramos conseguir que la ESAP abriera sus puertas. Primero que abriera sus puertas para tener nuestra sesión virtual mañana con organizaciones. Y a partir de estar ahí trabajando con ellos, la ESAP estuvo dispuesta a abrirle las puertas a Claxo para hacer una gran cantidad de mesas y paneles en su instalación. Y es lo que, gracias a eso, se logró que hubiera una estructura mayor y no con las dificultades de solamente un espacio. Entonces, tuvimos que ajustar el programa. Muchos de ustedes, quizá, o varios de ustedes, vieron el programa y a lo mejor están aquí viendo o esperando que algunos de los que están aquí programados, pues puedan hablar. Nosotros mandamos la propuesta, nuestra propuesta en particular de este panel, ¿verdad? El 2, donde unos compañeros, miembros que están aquí apuntados, iban a ser virtuales en la sesión de mañana. Por alguna razón, entiendo que es por dificultades del trabajo organizativo del programa, pues Claxo, ya ven que todavía estuvo haciendo ajustes de un día para otro, etcétera, y sin embargo no aparece, ¿verdad?, esa parte que nosotros planteamos como virtual, sino quedó así como si fueran todo presencial. Yo quiero presentar, antes de darle el paso a los compañeros, cómo lo vamos a hacer mañana, y están todos invitados. Puedes pasar es muy rápido, va a tomar unos cuantos minutos. Esta es la sesión híbrida que organizamos para mañana, en donde hay todos estos participantes que son miembros de organizaciones, algunos de ellos son de organizaciones indígenas. Y está,
Sara López del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, en Campeche, que están luchando en contra de megaproyectos, en particular el Tren Maya, y que han recibido una gran cantidad de represión, violencia, asesinatos, etcétera. Vilma Esquivel, otra compañera de la península de Yucatán, también en contra del Tren Maya y otros megaproyectos. José Antonio Foronda, que aunque es peruano, está en México, participa de un tribunal y de una organización en defensa de los migrantes, también va a estar. Vivian Lagrava, una compañera de Bolivia, el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, que defienden a las comunidades en contra de esos megaproyectos de litio. María Elena Foronda, de una organización en Perú, que también están muy involucradas en la lucha por la defensa del territorio y del ambiente de comunidades indígenas principalmente. Va a estar dos compañeros que van a estar aquí presentes y sin embargo no tuvieron la posibilidad de trasladarse para acá, que es Junior Maldonado, de la Asociación Campesina de Catatumbo, y el mayor Víctor Carpio, de estas organizaciones indígenas del Chocó, ¿no? Ahí está el enlace electrónico para la sesión virtual, para los que se quieran conectar, pero también vamos a tener esa presentación, lo vamos a hacer presencial, pero vamos a estar ahí, miembros de nuestro grupo y de los que quieran asistir, para estar siguiendo la transmisión. Ahora, todos estos, con todas estas organizaciones trabaja nuestro grupo de trabajo, ¿no? Y lo hacemos a partir de una metodología que hemos desarrollado desde hace ya más de 40 años, que le llamamos investigación para la acción, que es la construcción conjunta de herramientas metodológicas entre la academia crítica y las organizaciones, ¿verdad?, a partir de la filosofía de la praxis, analizar la realidad para buscar transformarla, ¿verdad?, creando un nuevo tipo de conocimiento en función precisamente de la problemática que se vive a nivel territorial, a nivel comunidad, etcétera, con todas estas organizaciones. Y esto en un contexto de lucha de clases, que ese es un punto muy importante, que nuestro análisis parte desde la perspectiva de clase y de la lucha de clase, que cada vez está más evidente, aunque algunos no la quieran ver así. La que sigue, por favor. ¿Cómo trabajamos con estas organizaciones en esa perspectiva? ¿Verdad? Trabajamos con estas organizaciones a partir de acuerdos. Inclusive a veces firmamos cartas de intención con las organizaciones para poder tener claro qué es lo que se va a hacer y no pensar que los académicos van a ir a robarse la información o a solucionar los problemas. No, esto se trata de todo un proceso de trabajo y de organización a lo largo de muchísimos años, ¿no?, que hemos venido desarrollando con las coorganizaciones. Algunos de ustedes habrán oído ayer a Carlos Beas, ayer y antier, que es un dirigente indígena de la Unión de Comunidades Indígenas del norte del Istmo de Tehuantepec, que tiene una gran cantidad de organizaciones indígenas incorporadas. Pues es una región que tienen alrededor de 9 o 10 grupos étnicos y están luchando en contra del corredor interoceánico. Y lo oyeron ayer y antier porque lo invitamos. Él iba a estar hoy aquí, estaba programado, pero como lo invitaron también a otros lugares, tenía que irse y por eso lo incorporamos el lunes y ayer para que participara. Con ellos hemos venido trabajando desde hace como 40 años, desde que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se empezó a negociar y creamos una red de análisis en contra del libre comercio y he participando con esas comunidades en la lucha. Entonces, este es otro de los proyectos que está trabajando, ¿no?, que es el análisis, ¿verdad?, donde participan miembros de organizaciones indígenas ahí que están siendo afectados por el Tren Maya y que ya es un proyecto de militarización de la península. El Tren Maya está administrado por las Fuerzas Armadas, ¿no?, y están presentes ahí, y entonces hay dos compañeras que se iniciaron en la investigación y es un trabajo colectivo porque se incorporaron miembros indígenas de toda la región a participar de este análisis. Está ahí, lo pueden ustedes bajar de esa página. Perdón, este es otro aspecto, ¿no?
ahí en el istmo de Tehuantepec, ¿verdad?, donde está Carlos, se ha venido dando una gran cantidad de represión, ya ha habido varios asesinatos últimamente, encarcelamientos, a un dirigente le dieron ya 25 años por oponerse al ferrocarril. La comunidad tuvo que negociar para que se pudiera crear un parque en su tierra, para que pudiera salir este compañero, etc. Entonces, ¿qué pasó? Que logramos incorporar una gran cantidad de instancias de derechos humanos, de defensa del territorial y académicos para ir a hacer toda una recopilación de las afectaciones que está teniendo esta región, las comunidades, y la violencia que se ha ejercido. Entonces se llevó a cabo este informe, perdón, no se maneja esto, en mayo del 21. Se presentó el informe de esta misión civil y nos hemos mantenido, ¿verdad?, activos todo este tiempo, aunque está este informe de mayo a mayo del 24, del 21 al 24, está activo el grupo. Hemos venido, ahorita se está dando seguimiento a los casos de más de 50 indígenas de varias comunidades que están siendo procesados, ¿verdad? Y estamos ahí atentos a sus audiencias, etc. E investigando qué está detrás, cuáles son las empresas que están detrás, cuáles son lo que está sucediendo en eso. Ahí está, también pueden tener acceso a ese informe. Una gran cantidad de organizaciones, como el Centro de ellas, de defensa de los territorios, de derechos humanos, etcétera, de académicos, ahí está nuestro grupo de trabajo, de fronteras, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no sé qué hacer con esto. Y hemos organizado encuentros para buscar la articulación con otras organizaciones, con otras luchas. En este caso fue a nivel continental, desde Canadá, con compañeros de comunidades indígenas de Canadá que están en lucha contra gasoductos y otros, desde Estados Unidos, México. Aquí estuvieron compañeros de Brasil, de Perú, de Bolivia, de Honduras, de Estados Unidos, de Canadá y de México. Y participando activamente, como les digo, en la academia crítica con las comunidades. Y en la declaratoria exigiendo que cese la persecución y la violencia en contra de los pueblos. Bueno, con esto quiero terminar de informar de la sesión que vamos a tener mañana, a la cual están invitados, ya sea que quieran asistir presencialmente, es en la ISAP, de 10 a 12, o seguirla de manera virtual. Ahora sí vamos a pasarle el micrófono a los compañeros aquí presentes. Voy a nombrarlos y en ese orden pues tendrán que ir pasando. Miguel Alonso Macías, de la Dirección de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Después, Pavel Camilo López Flores, del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Sevilla, España. Ronnie Lomba, de nuestro grupo de Fronteras, Regionalización y Globalización, viene de Brasil. Y finalmente José David Copete Narváez, de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima, aquí en Colombia. Entonces, por favor. Muchísimas gracias a Helen Riux, que organizó esta primera parte de este importante conversatorio, y ahora Juan Manuel, que está a cargo de este segundo bloque, en donde nos convocamos para hablar de temas sin duda urgentes para todas y todos. Soy Miguel Alonso Macías, soy profesor de
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Departamento de Sociología y hago parte de uno de los grupos de investigación que tenemos acá en Claxo. Ahora pues quisiera hacer un poco de bisagra entre lo que veníamos hablando en el primer panel y este debate que está abriéndose en este segundo bloque de discusión. Y ya en la mañana hemos hablado de las violencias ecocidas y cómo ahora nos situamos frente a este otro gran tema de las experiencias en torno a territorios cerrados y censuras institucionales, ¿no? Y yo quiero plantear algunas cosas más bien en clave de desafío. Y esa es la gran pregunta. ¿A qué nos llama y a qué nos desafía todo este marco de contexto que nos han presentado los compañeros y compañeras en la mañana, ¿no? Ya vimos casos de Brasil, Mario en Nicaragua, y toda América Latina está plagado de estos distintos casos. Por lo tanto, entonces, yo creo que un primer gran desafío que se nos plantea es transitar la transdisciplinariedad. Hay que transitar, ya decía Jean-Marie, una transepistemia, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos a la transdisciplinariedad para abordar las violencias ecocidas? Y esto nos lleva a un tremendo desafío, ¿no? Y es superar lo que serían los límites de las disciplinas tradicionales. Hasta ahora cada quien ha estado situado en su propia parcela, ¿no? En la economía, la sociología, la historia, en fin. Por lo tanto, entonces necesitamos comprender este fenómeno desde múltiples dimensiones y por lo tanto se hace pertinente partir precisamente de la comprensión del contexto. Necesitamos contextualizar lo que supone las violencias ecocidas, que probablemente nos cuesta imaginárnosla, porque casi siempre pensamos solo en el despale, pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de cada árbol que se bota en cada uno de los territorios de América Latina? Por lo tanto, esto supone pensar los conflictos ambientales más allá de lo que vemos a primera vista. ¿Y esto qué supone? Supone volver a pensar, a repensar lo que ya nos planteábamos hace años atrás alrededor de la crisis civilizatoria. Y esto nos lleva necesariamente a volver a pensar en la necesidad y a cuestionar lo que se sigue vendiendo como modelo válido y son los modelos de desarrollo convencional, y pensar entonces en la necesidad de modelos de desarrollo alternativos en donde los distintos actores, especialmente los actores ligados a los territorios, tienen una palabra decisiva para decir. Esto sin duda nos lleva a reconocer que estamos frente a un Estado cada vez más debilitado. Hemos pasado, como ya lo planteó hace unos años atrás Gudinas, a la presencia de más mercado y cada vez una escasez de Estado, una ausencia de Estado. Entonces nos hace preguntarnos cuál es el rol del Estado. Y por lo tanto, entonces, creo que aquí hay que analizar este proceso de transición de lo que hoy día se llama
extractivismo de transición que se vende de múltiples maneras, ¿no? Esa es como la tarea, creo, que se nos plantea en este primer gran desafío de nuevos marcos teóricos, en donde surge una reconfiguración del modelo extractivo bajo nuevas narrativas, ¿no? Hoy se vende como una dinámica que parece necesaria y no tan dañina. Entonces, necesitamos nuevos abordajes teóricos que nos lleven a ver toda la dinámica de acumulación por desposesión, como ya hace unos años atrás planteó David Harvey, o plantear y pensar el despojo y las transformaciones rurales que están aconteciendo en toda América Latina, y el tema de los agrobusiness es parte de esta realidad. Necesitamos repensar y reconocer el territorio. Juan Pablo Pérez Sainz nos puede ayudar a ver esto. O si no, pensar en la ecología política y este giro ecocida que está siendo tan evidente. Pero por otro lado, la necesidad de producción de conocimiento situado, que es muy pertinente, y la necesaria reflexión acerca de este extractivismo de transición y crítica hacia lo que se nos vende como un nuevo paradigma verde, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una reconfiguración del extractivismo bajo el discurso de transición energética. Ya hemos reflexionado en nuestro grupo de investigación sobre estos temas y vemos que no es más que discursos promovidos por empresas y estados. Por lo tanto, tenemos que reconocer que estamos en un nuevo tiempo en donde los megaproyectos son impuestos a las comunidades por encima de lo que está formalmente mandatado bajo lo que es el conocimiento, la consulta previa, libre e informada, y el conocimiento de estos megaproyectos por parte de las comunidades en todos sus elementos. En este momento, solo en Centroamérica, por citar 3 países, tenemos Panamá, que está levantado en contra de estos megaproyectos, El Salvador, donde hay una puesta en marcha de una nueva ley de minería y la población está levantada en frente de estos megaproyectos, y mi propio país, Honduras, que está en el primer país de líderes y lideresas asesinados en los últimos años, según el informe de Global Witness. Tenemos sin duda una captura del Estado por parte de las élites políticas, por el crimen organizado, por las transnacionales. Y la pregunta es si desde la academia, si desde las comunidades vamos a ser capaces de desmontar esta estructura, o cuál sería el mecanismo más eficaz para desmontar estas estructuras. Probablemente solo la acción que desarrollamos hasta ahora no sea suficiente, porque lo que va quedando evidenciado es que cada vez avanzamos hacia una criminalización y violencia contra los defensores del ambiente. El caso de Berta Cáceres en Honduras, Juan López y otros tantos es una prueba fehaciente de esto que estoy expresando ahora. Y quiero aprovechar hoy día, justo ayer fue declarado por la Conferencia Episcopal de Honduras el premio a los defensores de derechos humanos Juan Antonio López. Y esta es una buena cosa porque nos ayuda a ver que la Iglesia quiere volver a recuperar su palabra comprometida en acompañamiento a las comunidades. Y para terminar,
¿Qué son los escenarios entonces? ¿Qué son los escenarios posibles frente a esta realidad? Y creo que uno puede situar como tres grandes escenarios. Un primer, en donde obviamente se conjunten Estado, la academia, los centros de investigación, ¿no? Y las poblaciones. Y tristemente un primer escenario que es bastante pesimista y creo que es como el más realista en realidad, ¿no? Es la reproducción del modelo extractivo, ¿no? Eso es lo que es como más evidente, es lo que va tomando como más fuerza. Entonces, frente a ese escenario, ¿cómo nos situamos? Un segundo escenario que es como un escenario más intermedio es el de las resistencias aisladas. A pesar de que hay esfuerzo de conjuntarnos en los niveles comunitarios, los niveles de academia, todavía hay resistencias aisladas que necesitan mayores empeños de articulación. Necesitamos, como ya se dijo hace unos años atrás, globalizar nuevamente la lucha. Y un tercer escenario que es como soñar despiertos es una transición real hacia una justicia socioecológica. Y la gran pregunta es si esto será posible, ¿no? O si se vale la pena soñar. Y ahí entonces, ¿cómo nosotros construimos y producimos conocimiento situado y emancipatorio en compañía con las comunidades? ¿Cómo demandamos un proceso de desaceleración de la economía, en donde no es la ley de oferta y demanda la que determina el control de los recursos de las comunidades, ni cómo los discursos bajo nuevas tecnologías y con ropaje de apariencia de bien se imponen como realidades aparentemente buenas? En definitiva, ¿cómo hacemos una paz con justicia ambiental en donde las comunidades, en donde la madre tierra, en donde la casa común vuelve a estar al centro de la vida humana, siendo la persona pues un actor más dentro de este proceso, pero no el mercado acompañado o apalancado por el Estado? Sin duda, tenemos un gran desafío y creo que la tarea nos toca asumirlos a todas y todos. Muchísimas gracias. A ver quién sigue acá. Ahora nos hablará Pavel López, que es boliviano. Nos hablará, supongo, de la situación de Bolivia. Adelante. Bueno, buenos días. Gracias a los organizadores del foro, en particular a Helen, por la invitación a ser parte. Yo estuve participando estos días de otros espacios. Estamos en el tercer día ya de esta conferencia de Claxo y bueno, estamos ya a un nivel de cansancio considerable, ¿no? Y además saben ustedes, con toda esta sobreposición de actividades se hizo un poco complejo, digamos, poder estar presente. Bueno, me complace realmente bueno, me presento rápidamente, ya lo hice, soy Pavel López, investigador asociado del posgrado en Ciencias del Desarrollo, CIDES UMSA de La Paz, Bolivia, pero actualmente soy investigador de la Universidad de Sevilla, del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Bueno, fundamentalmente decía, me complace que Miguel hizo la presentación justo antes que yo, porque son temas bastante, no solamente relacionados, sino prácticamente afines a lo que quería compartirles, ¿no? Voy a tratar de hacerlo muy, muy breve. Antes de la exposición, voy a saltar algunas diapositivas porque me interesa
mostrarles unos mapas, sobre todo muy precisos, para ilustrarles cómo unos ejemplos en la región andina amazónica de estas formas aceleradas, expansivas, exacerbadas de destrucción, de despojos múltiples, de destrucción geográfica además, y destrucción de territorios de vida están teniendo lugar. Con unos ejemplos muy claros además, importante de mostrarles, y hablar de los efectos también de carácter múltiple y multiescalar. Esto que decía Miguel es fundamental porque tiene que ver con unas premisas que me parecen centrales, ¿no? Claro, el propósito es analizar formas de violencia ecocida. Yo también soy más partícipe de problematizar el término también de ecocidio. Me asocio más con la idea propuesta por la compañera Moira Millán, esta dirigente mapuche argentina, que habla más de terricidio como una forma que engloba además no solamente el factor ecológico de la naturaleza, sino además todas las formas de vidas que están presentes y fundamentalmente de entender la tierra, madre tierra, digamos, como la dadora de vida, ¿no? En ese sentido, reposicionar la centralidad de la vida en estas no solamente luchas y resistencias y reexistencias, ¿no?, que venimos hablando estos días. Justamente ayer fue el homenaje al compañero Carlos Walter Pouto Gonçalves, geógrafo brasilero que trabajó mucho este tema con Enrique Leff, para quienes estuvieron en la conferencia de Enrique el primer día. Bueno, entonces, posicionar que se trata de una parte, no se puede pensar el proceso de las violencias ecocidas o terricidas, repito, según como quieran nominarlo, sin pensar esto que Miguel ya enunciaba, ¿no? El tema de colocarlo en un contexto, se llama un poco desde algunas tendencias de análisis sociológico más territorial, de una contextualización radical, porque pasa por entender, no de una manera, digamos, uniforme los procesos de violencias y de las resistencias, sino que no entendiendo particularidades y contextos muy concretos, socioculturales y socioterritoriales, pero eso no implica que no se pueda ver a la vez que se tratan de procesos, de experiencias, de dinámicas locales, es decir, focalizadas localmente, pero que tienen una conexión muy directa con lo que pasa en el planeta, ¿no? En ese sentido, esto que decía Miguel, claro, tiene que ver con ubicar con una crisis que es múltiple a nivel planetario, que estamos atravesando, que es ambiental, que es social, que es política, que es sociocultural, etcétera, pero que es también de carácter civilizatorio, pero no de cualquier tipo de civilización, no de toda la civilización. Y eso se relaciona con algo importante de precisar, con esta idea del debate que desde hace un par de décadas se viene teniendo en la academia, no solo de ciencias sociales, sino de manera interdisciplinaria sobre los debates en torno a la categoría de antropoceno, ¿no?, que ha sido rebatida también por otros autores, la idea que no es pues, una socialización de la marca antrópica en los cambios, digamos, del planeta, en el daño ecológico, sobre todo, y los límites planetarios que se han alcanzado y los umbrales que se han trascendido, sino que tiene que ver con una forma concreta de civilización, y eso es el orden civilizatorio del capital, del capitalismo. Entonces, la idea de capitaloceno que nos proponen pensadores como Moore, etcétera, parece mucho más potable para asociar a esta idea de esta relación con un contexto de crisis múltiple y multiescalar a nivel mundial, ¿no?, que obviamente está teniendo en diría este último año, un carácter de shock prácticamente, con esta disputa además geopolítica, una reconfiguración geopolítica a partir de una disputa hegemónica e interhegemónica también, ¿no? Eso tiene implicancias, eso que tiene que ver, dirían, con el tema de pensar las violencias ecocidas, está totalmente relacionado a las formas en que, y es la segunda premisa, se relaciona con un contexto regional. Concretamente, yo trabajo mucho en la parte de la región andina amazónica, en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, también parte de Brasil, Perú, y que tiene que ver con las formas en que esto que también nominaba Miguel como las formas de la transición extractivista, es que no se puede hablar y nombrar el tema del extractivismo porque no es el mismo este extractivismo o las formas exacerbadas, hiperextractivistas, diría Gudinás también, con las formas extractivistas de hace 5 años, de hace 10 años, de hace 15, 20 años, cuando el término se posicionó en el debate del pensamiento crítico latinoamericano. No es el mismo. Entonces, ha tenido fases
fases de extractivismo y de neoextractivismo, como quieran llamarlo, y esa relación sobre todo, por ejemplo, con el rol que han jugado esta primera ola de gobiernos progresistas, este vaciamiento o agotamiento que ha tenido, y luego el inicio de esta segunda ola que para algunos estaríamos atravesando, ¿no? Con este tipo de progresismo, algunos denominan como transgénico, ¿no? Otros como Massimo Bordonesi como un extractivismo zombie, un progresismo zombie, perdón, porque son los resabios reconfigurados y ya inertes del primer impulso de los progresismos, ¿no? Países como Colombia o México, estoy pensando que están entrando en estos procesos que por ahí países como Bolivia, Ecuador, por mencionar los más llamados del progresismo más radicalizado, han tenido 15, 20 años atrás, ¿no? Entonces una especie, para mí, de déjà vu, digamos, lo que está pasando en Colombia o México. Bueno, entonces una segunda parte, comprender este contexto de una manera regionalizada, ¿no? Es importante porque tiene que ver con las formas como esa dinámica expansiva, exacerbada de nuestro activismo ha implicado también unas formas de proliferación e intensificación de formas y también de sofisticación de formas de despojos múltiples y de destrucción de territorios de vida en nuestra región, particularmente la región andino-amazónica, que es la que conozco, de la que hablo, ¿no? Y en ese sentido tiene que ver con esto que Maristeles Vampa estos días ha estado nombrando como los colapsos localizados, ¿no es cierto? Las formas de destrucción geográfica concreta con eventos catastróficos también extremos, y que tiene que ver cómo esa expresión de crisis climática concretamente, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los mega incendios forestales que hemos tenido por los últimos 5 años, de manera muy concreta el 2024, solo por mencionar un caso, para no mencionar Brasil, que es de una manera dramática, por ejemplo, la cantidad de millones de hectáreas que se han destruido, quemados, destrucción terricidio absoluto. En Bolivia, por ejemplo, 12 millones de hectáreas en un solo año de incendios, se los voy a mostrar en los mapas, pero bueno, tiene que ver con, entonces, comprender esa dimensión de que es una crisis climática que responde y se relaciona también con formas localizadas de puntuales colapsos, ¿no? La geografización de los colapsos me parece como una propuesta interesante de lectura, ¿no? Y un cuarto y última premisa tiene que ver con esto que también mencionaba al final Miguel, que tiene que ver con cómo se despliegan hoy, también de manera reconfigurada y también un nuevo escenario y un nuevo contexto, los procesos de resistencia. ¿Cuál es el interfaz que se está, digamos, viviendo, decían esta mañana en la conferencia, por ejemplo, magistral, la presentación de Arturo Escobar y John Martínez Alier, etcétera, en esa interfaz entre las nuevas formas de violencia, las nuevas formas de resistencia o reexistencia y las nuevas formas de acción y de movilización ante este nuevo contexto destructivo, violento, terricida, ¿no? Entonces ahí es lo que les voy a mostrar, era como unas premisas de contexto que me parecerían importantes. Con esto, avanzando, ¿no? Bueno, esto es parte de un proyecto en realidad que estamos con compañeros de España, de Colombia, de Barcelona y de otros países que tiene que ver con el hiperextractivismo rentista y la reconfiguración sociopolítica en la región andina, ¿no? Que obviamente aborda esto que les mencionaba, sobre todo América del Sur y en particular la región andina amazónica, y que trata de dar cuenta de esta doble dimensión en particular. Por una parte, cómo se está reconfigurando las violencias múltiples, los despojos, la destrucción y la avanzada reconfigurada del extractivismo y sus formas, es decir, de formas de espacialidad que el capitalismo ha tenido para reinstalarse y reexpandirse, y la respuesta que está teniendo de los sujetos y actores anclados territorialmente, ¿no? ¿Qué respuesta está teniendo? ¿Qué cosas han ido cambiando estos 5 años? Sobre todo pensando lo que pasó previo a la pandemia, en cuanto la región estaba ardía y reemergía, digamos, unas formas de movilización social en varios de nuestros países, ¿no? Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, etc. Y luego de la pandemia, que obviamente ha confinado a la gente, pero no ha implicado que la violencia extractivista se siga expandiendo y desplegando en los territorios. Es más, ha ido profundizándose, ¿no? Eso por una parte es parte de este proyecto, les decía, y claro, tiene que ver con algunos tipos de nociones, ¿no? Que estamos pensando en este proyecto, que tiene que ver, voy a mencionar solo algunas que me parecen centrales a lo que voy a mostrarles de los mapas, que es la colonialidad territorial, porque estas nuevas formas de expansión extractiva a partir también, porque estas formas de
eventos extremos que les mencionaba de carácter climático, ¿no? Como las mega inundaciones en Brasil, en Argentina, recién los mega incendios en Brasil, Bolivia, norte de Argentina, etcétera. Tienen Chile, Colombia también, Bogotá, tengo entendido hace poco, el año pasado, tuvo también incendios de carácter que no están, digamos, desconectados de las formas expansivas del capital en su versión destructiva, extractivista, y que encuentra también a la vez que no son solamente destrucción, se destruye el territorio y se desmonta territorios de vida para recolonizar territorios. Es decir, en el caso de Brasil, Bolivia, por ejemplo, los mega incendios son producidos para generar territorios para la avanzada de la frontera agroextractivista, ¿no? Eso está claro, en su mayor parte, pero también es una colonización de carácter, digamos, a gran escala, pero también hay extractivismos de carácter de colonización interna, que es una cosa compleja que no lo voy a tratar ahora, pero trata de cómo sujetos, por ejemplo, en casos, por ejemplo, en países como Bolivia, como en la Amazonía peruana o ecuatoriana, incluso colombiana, existen conflictos entre actores sociales porque se están recolonizando territorios. Es decir, hay tipo les doy un ejemplo, ¿no? De campesinos cocaleros en países como Bolivia que se expanden en sus territorios para el monocultivo de coca, afectando territorios indígenas comunitarios reconocidos, además de afectar áreas protegidas ecológicamente. Pero bueno, es un tema solo para hablar de esto de colonialidad territorial. Y lo otro que me parece importante resaltar es el tema de las territoriales en tensión y disputa, es decir, las formas diferentes de concebir el territorio, por un lado de parte de la asociación Estado-Capital, por una parte, la parte de cómo viven, habitan y conciben el territorio de las comunidades indígenas o comunidades tradicionales, se llaman en Brasil, ¿no? Comunidades tradicionales, o también otros actores como afrocolombianos, ¿no? Descendientes, unas formas de territorialidades que están disputándola esa forma de territorialidad extractiva y del capital, ¿no? Pero también hay tensión entre estos actores y entre este tipo de territorialidades. Entonces, solamente resaltar esto, que se relaciona con lo que... Bueno, eso lo voy a pasar porque quería sobre todo mostrarles por el tema de llegar a los mapas, que me parece que es lo más importante visualmente ver, pero simplemente esta idea que se condensa lo que les decía en parte en estas dimensiones y escalas de la destrucción y del avance y de la exacerbación reconfigurada del extractivismo, formas de gobernanza extractivista. Es decir, no solamente hay que comprender el extractivismo como un modelo de desarrollo, como de base y matriz económica, sino también como las formas en que se ha ido montando formas de gestión del poder, de control social, ¿no? Pensando siempre en esto que me mencionaba como la primera ola progresista, como países que eran con procesos paradigmáticos abiertos como Bolivia, Ecuador, han ido de una manera vertical descendiente, por ejemplo, cooptando organizaciones, dirigentes, y también luego en una segunda fase criminalizando la resistencia a este tipo de, digamos, de políticas extractivas, porque obviamente lo más curioso, paradójico de esos procesos han sido que usaban instrumentalmente retórica de cambio y transformación, por un lado, discurso, pero por otro lado expandían ¿no? extractivismo, y además no solamente lo expandían, sino que además implicaban retracciones de derechos conquistados, curiosa y paradójicamente, irónicamente, durante gobiernos neoliberales. Es decir, muchos de los pueblos indígenas, de comunidades que lograron conquistar derechos colectivos y ser reconocidos e internalizados en legislación, constituciones, incluso en Bolivia, Ecuador, por ejemplo, lo más visible, van a sufrir un desmontaje sistemático de esos derechos por parte de políticas, de parte de los gobiernos progresistas que decían representar a estos nuevos actores, ¿no? Comunitarios, populares. Bueno, pero no voy a entrar a eso. Solamente son algunas, digamos, de las dimensiones en que me permiten hablar la relación con la crisis ambiental que ya les mencionaba, la relación con la economía, que es importante mencionar, lo mencionaba un poco también Maristeles Vampa en su conferencia, cómo no se puede, digamos, dejar de asociar la idea de la expansión extractiva con las ideas de transiciones, además, con la idea, si no se piensa lo que ha producido en cuanto a la profundización de la desigualdad económica, pero de la hiperconcentración de la riqueza también, ¿no? Es decir, esto desde el informe Oxfam, que seguramente conocen, del 1%, ¿no? Que concentra el 80-90% de la riqueza mundial. Esto, llevado al plano de la región, tiene que ver como una forma de, Olaf Kalmeyer diría, de refeudalización
¿no? de las sociedades latinoamericanas es otro factor. Entonces tiene que ver con esa mayor desigualdad e hiperconcentración y obviamente la exacerbación de la desigualdad, ¿no? Y obviamente eso tiene una implicación y es parte de la crisis, de la multicrisis, policrisis, como se quiera llamar, de la retracción democrática en nuestras sociedades, en nuestros países, que tiene que ver con el efecto de cómo la democracia está siendo no solamente puesta en crisis, sino desmontada en sus principios, para no hablar de lo que pasa con estas formas de derechización extrema o de vuelta a formas neoconservadoras impensadas, pero que están teniendo despliegue en nuestras regiones, ¿no? No se trata solo de un fenómeno Trump como el dry baby dry, como una síntesis, digamos, ¿no? Lo decía Maristela ayer, de expresar esa locura, ¿no? Perforar, una vuelta a una carbonización extrema, pero también una desdemocratización extrema, ¿no? Y por último, obviamente, lo que tenía que ver con lo político, que es la relación de la violencia, el autoritarismo y el rompimiento de una relación Estado-sociedad, eso que el sociólogo mexicano boliviano René Zabaleta nombraba como la forma primordial, ¿no? Pero bueno, me voy a pasar a los mapas, que es lo que más me interesan. Esto, bueno, ya está de alguna manera mencionada en lo que les decía. Bueno, solamente para mencionar otro tema que se vincula a por qué las formas expansivas del extractivismo están generando y vienen produciendo no solamente eventos catastróficos, ¿no? Devastaciones extremas, sino además van sacrificando territorios, ¿no? Es decir, la generación y la producción de territorios de sacrificio que entendemos como las zonas donde se aniquilan y se afectan de manera central las formas de reproducción de la vida territorial ahí, o la destrucción de territorio, que ha sido por autores como Paula Volados. Obviamente esto nace de la Agenda de Protección Ambiental como término, pero que ha sido totalmente resignificado luego desde las ciencias sociales y el pensamiento crítico como las formas en que los territorios son, digamos, resultado de estas políticas de muerte, estas políticas de destrucción y de devastación y de recolonización en territorios sacrificados. Sí, voy concluyendo solo y termino con unos mapas, que esa era la idea de mostrarles. ¿No? Aquí, por ejemplo, es un mapa que es una de las formas de ecocidio o de terricidio actual en Bolivia, no solo, pero como un ejemplo de las formas de contaminación por la minería aurífera, por ejemplo. Son los puntos que se muestran tipos de vulnerabilidades, desde intermedia hasta alta, y donde los puntos negros significan la proliferación de las actividades mineras de carácter aurífero, sobre todo en la parte, puntero, ¿no? Esto con la luz, bueno, pero en la parte occidental, el norte del departamento de La Paz, por ejemplo, es donde y son totalmente coincidentes con las así llamadas áreas protegidas, que también hay en Colombia y en toda América Latina, ¿no? Sucede que desde el 2015 en Bolivia un paquete de leyes han abierto, algo les decía, ¿no? Un inicio, algo lo que ni los gobiernos neoliberales hicieron, lo pudo lograr el progresismo en el caso de Bolivia, con abrir la protección de áreas, digamos, de vulnerabilidad socioecosistémica a la extracción. Es decir, parques naturales y territorios indígenas, áreas protegidas, han sido abiertas para la posibilidad de que se extraigan minería fundamentalmente, petróleo, pero también represas hidroeléctricas, etc., ¿no? Ahora, en algo que mencionaba Miguel, el tema de la transición desde esta visión corporativa, además, como por ejemplo el tema del litio, quienes conocen, en Bolivia es una de las mayores reservas mundiales de litio, es otra de las formas en que el extractivismo se está reconfigurando en asociación con esta versión hegemónica corporativa de la transición justa, ¿no? Que se menciona así. Yo vivo en Europa y esto es como el mainstream, pero además no solo de la política, sino de la academia, ¿no? Eso, entonces es un mapa, un segundo mapa desde los incendios del 2024, son los focos del incendio, de los mega incendios que han producido 12 millones de hectáreas quemadas en solamente 2 meses en Bolivia, por ejemplo, ¿no? No sé si se logra ver. No, y aquí, digamos, un plano más de una foto satelital que se ve esto también del 2024, el año pasado, ¿no? En esta otra parte se ve el foco entre Brasil y Bolivia, que es la mayor área afectada regional por los incendios, con unas formas concretas, ¿no? O sea, materiales de ecocidio y no queda, digamos, en un término. Y, bueno, esta foto no sabe, son algunas imágenes simplemente, donde ahí no sé, bueno, esta era por ahí simplemente como una conclusión
como se ha roto esta relación o se ha reconfigurado de una manera dramática la configuración entre los movimientos sociales y los gobiernos, sobre todo en estos países progresistas radicales, como el caso de Bolivia, se han configurado otras formas de articulación, algo que decía Miguel también, la desarticulación de las luchas y las resistencias, sí está encontrando en algunos lugares y momentos una rearticulación, pero ya no a partir de las clásicas formas de organización matriz, sindical, sino de nuevas formas de organización donde están poniendo en el centro, por ejemplo, el tema de la defensa de la vida y los territorios. Es el caso de la CONTEOCAP, que es la coordinadora de territorios indígenas y áreas protegidas en Bolivia, que aglutina hoy, bueno, desde el 2018 aglutina más de 50 resistencias localizadas en una coordinadora, ¿no? Que es un ejemplo de una forma de rearticulación de la resistencia, ¿no? Pero me quería quedar sobre todo en las imágenes así devastantes tanto de la contaminación por mercurio, porque eso implica no solamente que la mina contamina los ríos, sino mata a la gente, deforma a los niños que nacen. Es una cosa tremenda que pasa en Bolivia. Es uno de los principales países importadores de mercurio, además, para la explotación del oro. Y en el caso de los incendios. Con esos dos ejemplos quería un poco dejarles la idea de cómo se está viviendo, atravesando de una manera, en formas de lo que se ha denominado como las formas de políticas de crueldad y de destrucción ecocida y terricida en Bolivia, ¿no? Eso, bueno, gracias. Tienes tu presentación. Y finalmente seguirá José David, ¿no? ¿Eres tú? Bueno. Buenas. Já estamos quase ao meio-dia, já passamos ao meio-dia e... Bem, espero que consiga entender, eu não hablo muito bem espanhol, mas vou falando despacito e então algumas coisas acelerar em português, outras não. Bem, uma coisa assim, que todas as investigações que estamos discutindo se habla, né, de um processo onde o Estado vem exercendo seu poder, a burguesia, né, das nações exerce seu poder e transforma o território, né, se põe o território dentro de uma condição onde as pessoas estão sendo expulsas do território, estão sendo frequentemente, né, expulsas das condições de vida, e um projeto muito grande, muito forte de expansão econômica. Estou falando de uma zona que é a Amazônia do Brasil, que está ao centro das discussões do mundo, né? Hoje estamos falando de uma COP30, né? Que vamos discutir meio ambiente, mas há uma falácia sobre esse tema, né? E, bueno, o que ocorre e o que, né, se expõe. Assim, um resumo central, mas agora não convém falar porque temos pouco tempo. Estamos falando de uma acumulação por disposição, né, onde há necessidade crescente de buscar novos recursos para a escala internacional, de buscar recursos para o capital. Dentro desse contexto, as zonas de sacrifícios e o consenso de commodities, ou seja, precisamos de mercadorias cada vez mais crescentes para o mercado internacional. E dentro desse contexto, nós estamos dentro de uma relação entre as fronteiras, os espaços esvaziados e a questão dos movimentos socioterritoriais, ou seja, você tem uma expansão do capital e uma zona de conflito, né, onde hablamos como movimentos socioterritoriais. Ou seja, né, o capitalismo necessita crescente de recursos naturais, né, baratos e, consequentemente, desde o processo do consenso de Washington, na América Latina como um todo, os países passaram novamente a retomar o seu processo de expansão dos recursos naturais, de exportação desses recursos naturais como formas baratas. Isso beneficia os capitais internacionais, né? Agora com a China tomando a frente do processo de compra dessas mercadorias, desses recursos naturais e, consequentemente, né, o que nos resta, né? Ou seja, os problemas, né, constantes que nos restam, ou seja, a população é expulsa da terra, do território, e o capitalismo se impõe sobre essa zona. Como Harvey fala, né,
Nós temos um socialismo para o capital e um capitalismo severo para as populações locais. Então, assim, temas de debate: reprimarização econômica, transformação da Amazônia e zona de exploração e de exportação, formação de corredores de exportação, ou seja, a necessidade de você criar infraestruturas para exportar recursos baratos, né? No passado, a infraestrutura do Brasil, por exemplo, era para enviar mercadorias, recursos para São Paulo. Agora, esses recursos são enviados diretamente para o exterior. Então, você precisa recriar a infraestrutura com a IRSA, né? Para você ter condições, portos, carreteiras, para que esses recursos vão para países como China, Europa, Estados Unidos, né? Hoje nós estamos discutindo a questão da economia verde, ou seja, a Amazônia se torna um grande espaço para a venda da economia verde, para a venda das florestas, né? De uma forma que as pessoas não possam usar as florestas, mas, né, o capitalismo sim, né? Então, assim, petróleo, entre outras economias. Então, assim, há uma falácia da agenda ambiental, né? E o Estado, né, que está se pondo como um mediador para a questão dos conflitos. Ou seja, o Estado, especialmente o Estado do Amapá, é o principal agente que promove conflitos territoriais, né? Promove a expansão da economia capitalista, né? E reprime a população, ou seja, o Estado é o principal mecanismo hoje de produção de conflitos socioterritoriais, inclusive, né, promovendo uma ideologia de que não há gente no espaço, não há gente no território, ou seja, são territórios esvaziados, né? Reprime os movimentos, né, por meios, né, repressores como a polícia, ou mesmo cooptam. O que é se cooptar? Ou seja, você põe para que a gente, as pessoas, se desmobilizem com empregos, com condições para que as pessoas não se involucram com movimentos socioterritoriais que sejam contrários à expansão econômica. Aqui é onde estou, né, ao norte, estou explicando algumas coisas. Temos aqui um projeto bem definido, né, sobre a IRSA, né, o corredor da Amazônia. Precisamos, então, criar carreteiras. Acá elas zonas de produção de soja, né, minerias, coisas tal, onde estamos discutindo uma zona de expansão de hidrovias pelo Amazonas, ou seja, a soja que se produz ao Mato Grosso não se vamos se enviar pelos portos do sul, e sim pelos portos da Amazônia, né? Então, a soja de Mato Grosso, de Rondônia e tal, se vai até Santarém e depois a Santana, né? Que é Santana está o porto do Amapá. Aqui, no outro mapa, é o corredor da expansão dos portos, ou seja, a Amazônia se torna um eixo de exportação de mercadorias, matérias-primas baratas. Por que isso? Vira o lado acá, né? Então, nós temos acá os portos do Brasil que exportam, né? A distância que ocorre pelas novas distâncias que ocorrem com os portos da Amazônia. Ou seja, você encurta espaços, né? Fica muito mais próximo para atingir a Europa, os Estados Unidos e a própria China. Algo em torno de que isso reduz o custo em torno de 20%. Né? Então, temos uma infraestrutura para exportação de gêneros baratos. Esse é o porto do Amapá, o porto de Santana, a estrutura. O porto público, porém, para uso privado. Né? Então, nós temos a Ciamport, que é uma empresa de agronegócio, de soja, Caramuru também, Tecoap, que era a importação de bens industrializados da China, né? E Ansel é uma empresa de celulose. Né? Então, o porto não é para uso da sociedade, mas para o uso do capital. Bom, dentro desse contexto, o território Amapá, né, dessa órbita aqui, né? É um território quase todo involucrado com conflitos. Ou seja, temos áreas de pueblos originários, áreas, né, de conservação, toda ela está ou involucrada com conflito de ambiente, de conflito dos parques, minerias, agronegócio, dentre outros. Né? Há muita coisa aqui. Acá, o mapa sobre desflorestação, ou seja, com toda a zona que se diz preservada pelo Estado, toda ela com focos, né, de desflorestação e queimadas.
Se a desflorestação não se pode mais fazer da forma tradicional, podemos fazer por um modo governamental. Ou seja, você concede a floresta para as empresas fazerem o tal do manejo florestal. Não sei se consegue entender o que é manejo florestal, pero é uma forma, né, onde o Estado concede para as empresas vão fazer desflorestação oficial. Né? Cooptam a gente, enfim, e fazem um plano de manejo florestal. Só nessa zona aqui temos um montão de projetos, né, de concessão florestal. E, inclusive, já deu problema, né, porque, por exemplo, há um parque no Brasil, no Amapá, né, uma zona de assentamentos de pueblos campesinos que foi concedida para manejo florestal, cooptando a gente, cooptando as lideranças, né, e que gerou um problema gigante, né, que foi cancelada. Por quê? Porque não estava explotando aquilo que se dizia explotar. Estava explotando toda a zona. É esse mapa aqui ao lado. Acá na zona de mineria, toda a zona de Amapá, na Amazônia, né, estão por estúdios para explotação de mineria. Certo? Aqui uma nova zona de explotação de minerias, especialmente a explotação de cobre. Outra coisa que nos afeta, né, as represas. Temos quatro represas em Amapá, muito grandes, que se produzem energia, mas não é energia para a gente, não é energia para a gente de Amapá. Né? Se produz muito, como 940 mil megawatts, onde o consumo doméstico é de 312. Se criou uma zona de conflito grande, onde os pescadores, a gente que vivia às margens do rio, já não se pode viver mais, e, foram afetados. E uma coisa que é importante, né? A energia que se produz em Amapá não é para a gente de Amapá, porque a distribuição da energia não se distribui para Amapá, para a gente de Amapá. Tivemos um problema com o bloqueio de energia, com a subestação que se rompeu, e quedamos como 30 dias, quase 30 dias, sem energia. Pero a energia que se produzia estava indo para o resto do país, ou seja, para atender as indústrias de Pará, de siderúrgicas de Pará, de São Paulo, enfim. Ou seja, se produzia a energia, pero a gente não tinha energia. Nós outros passamos 30 dias no escuro. As pessoas perdiam as coisas, enfim. E temos uma energia mais cara do Brasil. Esse é o contexto. Produzimos uma energia barata, pero as pessoas não têm energia, e se tem, se paga muito, muito caro. Há casos de pessoas pobres no Brasil que se paga como um equivalente a um saldo mínimo de energia. Ou seja, não pagam, não podem ter energia. Bom, dito isso, o que temos de conflitos entre a terra e a água. Ou seja, com todos os grandes projetos, o que temos de expansão dos conflitos, né? Conflitos por expulsão da terra ou da água. Chegamos a essa situação. Cá um outro projeto muito complicado, né? Ou seja, há uma pressão hoje, há como mais ou menos 2 ou 3 anos, mas uma pressão, né, sobre a expansão do petróleo na foz equatorial. Em Amapá temos a zona mais produtiva que seja, né? Ou seja, a pressão para o estudo, né, da explotação de petróleo sobre toda a franja, né, equatorial do Brasil. E em Amapá há uma pressão muito forte da classe política para se poner petróleo, sem estudo quase nenhum. Há o meio ambiente do Brasil lhe diz, dessa forma não se pode Petrobras fazer. E, para ter o acesso, há uma pressão política. Vamos fazer de qualquer maneira. E por isso, né, há uma disputa entre a empresa, o governo, que é o governo do Pará, que diz, vamos fazer a COP, mas precisamos do petróleo para fazer depois, né, a transição energética. Né? E se pressionou a ministra de Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, puseram num painel
E começaram a questionar, e fizeram um montão de... Bom, aqui, mercado de carbono, para dizer que na Amazônia temos quase 10 milhões de hectares para venda, né, de zona de carbono. Mudanças climáticas, né? Temos uma zona de... Nosso governo está totalmente involucrado em debater a questão climática, pero a partir dos grandes projetos, a partir da grande economia, né? Devastação. Uma coisa que é muito interessante, né? Com tudo isso, em 2024 tivemos a maior sequia da história da Amazônia. Acá é um rio. A situação de um rio. O rio não é mais rio. Um navio como esse poderia estar em solo firme? Não. As casas, enfim. Há todo um drama ecológico, toda uma problemática ecológica que atinge diretamente as pessoas, né, em troca de um capital que está constantemente necessitando de mais coisas, né, mais economia. Bom, para não finalizar assim, somente com as condições, podemos dizer, bom, há alguma possibilidade? A possibilidade da própria natureza, a própria sociedade pode nos dizer. Né? Há vários elementos da natureza da Amazônia que podem nos dizer, bueno, podemos usar os recursos, podemos ter recursos como já se tem, né, para produzir algo. Né? Ou seja, claro, né, temos aqui um caso de açaí, né, que é uma fruta, né, uma comida tradicional da Amazônia, que agora estão produzindo vinho, produzem cosméticos, produzem, né, fármacos. Aqui é uma zona de vários produtos que já são utilizados por as pessoas, né, e que se poderiam gerar, né, coisas assim que, bueno, poderemos usar esses recursos sem necessariamente destruí-los. Né? É claro que há posições, né, não dá simplesmente para usar como se queira, a indústria, né, o grande capitalismo que se queira transformar isso em produtos caros, né? Pero a gente há necessidade de investição, de pesquisas, né, para o desenvolvimento de mercadorias, de condições que a gente se pode assim, também se apropriar, né? Acá, dentro dos contextos de onde existem as pesquisas, né, principalmente lá, acá o movimento das pessoas involucradas com conflitos de água, foram expulsas da água, um movimento dos ruralistas, né, dos terratenientes, pela expansão do agronegócio no Amapá. Há que dizer que a terra de Amapá é pública, pero o Estado está cedendo a terra para os terratenientes, né, desflorestação. E acá um caso de um pescador, um sujeito que assim a pesca, né, no rio, e agora não se pode fazer mais, porque foi expulso da terra, lá a represa não se permite mais. Ele agora é um freelancer, vende mercadorias na rua. E assim, para finalizar, dizer o seguinte, bueno, se podemos falar de água, temos que dizer que, bueno, o bosque preservado vale muito mais do que devastado, ou seja, a economia capitalista, né, ela produz condições de destruição do meio ambiente, destruição do território, né, impõe para as pessoas que historicamente estão no território que devem fugir dessa área, ou seja, são expulsos, né? Em troca do quê? O que ganhamos com isso? Acredito que nada. Ou seja, volto a dizer, nós temos um socialismo para o grande capitalismo e uma degradação para as pessoas como um todo. Ou seja, você tem a população sendo expulsa, sendo alijada de qualquer situação, de qualquer condição de vida, a troca de algo que, né, não é nada bueno. E algo que para mim não é interessante, né? Porque hoje estamos dizendo como soja, petróleo, são coisas que já não produzem capitais, recursos, mais-valia da maneira como se produzia no passado. Então, é muito mais inteligente, muito mais importante, interessante ter a floresta em pé, certo? Ter os recursos conservados, inclusive que esses recursos podem gerar muitas coisas no futuro. E nós temos uma Amazônia, uma floresta, que ela é mais ou menos 5% conhecida. De toda a variedade, de todas as condições florestais que tem na Amazônia,
nós conhecemos 5%, 5 a 10%, não mais que isso. Ou seja, as condições que podemos ter, né, para desenvolver novos medicamentos, novas coisas que podem ser úteis para a vida humana, não para a vida do capital, mas para a vida humana. Então é isso. Nós estamos destruindo a Amazônia para produzir soja, uma soja barata para a China, certo? Estamos destruindo os rios para produzir uma energia barata para a indústria, né? Para os grandes centros. Estamos destruindo um ambiente que é um ambiente novo, é um ambiente que a própria sociedade não conhece, né? Então, assim, eu encerro meu discurso, a minha fala nesse sentido, né? No sentido de repensar o território, repensar como que nós devemos nos poner dentro do território, né? Nossas lutas, nossas, né? E nós pensamos sobre isso, né? Então, muchas gracias. Bueno, la idea es trabajar acerca de unas cuestiones relacionadas con el campesinado, los procesos de producción de conocimiento de las luchas campesinas y la forma en la que esto nos permite valorar algunas cuestiones antagónicas en el marco del actual modelo capitalista. Entonces, bueno, entonces la cuestión está ligada a generar unos planteamientos en términos de la relación entre las dinámicas de producción de conocimiento local que generan las comunidades en sus luchas, en sus resistencias, y el panorama global que nos acerca a las lógicas capitalistas. Entonces son 4 cosas y unas consideraciones finales. Voy a hacer un pedito. Quisiera comenzar con, bueno, ahí está. ¿Por qué es importante comenzar con las fallas de reconocimiento del campesinado en Colombia? Digamos que el campesinado es un sujeto que ha sufrido los embates de la guerra, del capitalismo, del extractivismo, pero no ha sido reconocido y está marcado por una desvalorización por parte del Estado y de la sociedad. Entonces, lo primero es que hay una desvalorización y esa desvalorización tiene expresiones como cuáles, como que en la Constitución de 1991, que es la vigente, se reconocen condiciones territoriales y mecanismos para comunidades indígenas y afrodescendientes, pero el campesinado no es reconocido. El campesinado comienza a ser reconocido por el Estado a partir de una disputa en 2018-19 y comienza a ser reconocido estadísticamente. Y hasta este gobierno, que pues me imagino que todos estamos claros que este es el primer gobierno progresista en Colombia, se genera el reconocimiento formal en la Constitución en el campesinado en 2023. Estas fallas de reconocimiento, esta desvalorización de unas fallas de reconocimiento, y es que el campesinado no tiene derechos sobre sus tierras, tiene unos problemas muy complejos, pero además sobre él recaen unas cosas que vemos después. Bueno, entonces, las fallas de reconocimiento implican una cuestión fundamental y es que el Estado no solamente desconoce al campesinado, sino que a partir de ese desconocimiento genera unas lógicas de presencia diferenciada que terminan en escenarios de abandono estatal y hegemonía de actores, distintos actores, armados y legales generalmente, en el marco de economías muy rentables, pues para nadie es un secreto el narcotráfico y cómo desde los 80 ha permeado. Pero en ese marco hay una cuestión que es muy importante y es la persistencia de la organización campesina, ¿no? Muchas veces, y digamos que esta reflexión tiene como un sentido y es proponer que reevaluemos y revaloremos la lógica desde la cual la academia mira estos procesos, porque la organización campesina ha generado distintos mecanismos, distintos ejercicios que ahorita vamos a ver, pero no es valorada ni por el Estado ni por la sociedad y su papel, digamos, ha sido minimizado. El reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos es una cosa que quisiera traer ahí y poner la colación porque hay un reconocimiento formal, pero la estructura, digamos, el compañero que acaba de exponer de Brasil, la estructura de configuración de las lógicas del capitalismo se representa de maneras distintas en los lugares, pero tiene una matriz, digamos, muy semejante. Aquí el extractivismo en el siglo XXI fue propulsado, se han generado los proyectos de hidroeléctricas y esto ha generado unas formas muy complejas que
victimizaron al campesinado. Reconocer esos sujetos, el reconocimiento formal hoy es importante, pero ese reconocimiento que es formal se enfrenta a las lógicas concretas, materiales de la expansión capitalista. Y tal vez nosotros no tengamos una mancha tan complicada como la de Mercurio en Bolivia, pero la cordillera de los Andes está llena de títulos mineros para explotación aurífera, y eso es igual de complicado. Y finalmente, hay unos avances y unas tensiones en la ruralidad colombiana, ¿no? Ahorita la idea es plantear la existencia de dos figuras, primordialmente, no las únicas, pero sí primordial, de zona de reserva campesina y territorio campesino agroalimentario, que plantean la posibilidad de que el campesinado tenga otras dinámicas de vida en sus territorios. Listo. Entonces, ¿qué marca las dinámicas de vida del campesinado en Colombia? Primero, lo que se ha hablado de una denominada presencia diferenciada del Estado, que en algunos casos nos acerca a que el Estado solo llega con las armas, ¿sí? El Estado llega básicamente a imponer el orden, pero no hay ni un diálogo, ni garantía de derechos, ni nada para muchas poblaciones rurales en este país. Eso tiene unas complicaciones sociales. Cuando uno mira los indicadores sociales de pobreza, de empleo, la ruralidad tiene siempre una precariedad mucho mayor que la parte urbana. Segundo, el conflicto armado. Una de las, digamos, ahorita se hablaba de la justicia transicional, de toda la potencialidad que implica el acuerdo de paz, que si nosotros vamos a la materialización, hoy está en tela de juicio, en 3 gobiernos no se ha avanzado y el segundo casi que lo liquidó. El segundo gobierno tuvo una campaña para liquidar el acuerdo de paz y eso tiene unas implicaciones. Al día de hoy, el conflicto armado persiste en los territorios y escenarios como el Cauca, el Catatumbo, varios escenarios, el Caquetá, viven hoy una situación que en ocasiones es igual o en algunas peor que hace 10, 12, 15 años atrás, cuando no estaba el acuerdo de paz. Hay una cuestión que ha afectado mucho a la economía campesina y es la apertura económica, ¿sí? Esto es desde los 90, pues como en todo el mundo, empezó el discurso del libre comercio y la globalización, y aquí en Colombia esto ha tenido unas implicaciones muy, muy fuertes porque la economía campesina hoy tiene unos retos enormes frente a los productos que vienen importados y que vienen con exenciones. Si uno le suma a eso el peso de los terratenientes y el índice de Gini de concentración de tierras, realmente la producción campesina está sitiada, ¿vale? Pero hay una cosa que es muy importante y es que el campesinado ha tenido en este marco tan adverso unas formas organizativas y sociales muy importantes, ¿sí? Formas organizativas y sociales que le han permitido generar alternativas territoriales frente a estas dinámicas. Estas formas, por ejemplo, nos acercan a figuras territoriales donde el campesinado se propone estar a la cabeza del ordenamiento territorial, sin desconocer al Estado, pero generando un rol protagónico en qué vamos a hacer en este territorio. Esas dos formas, ahorita lo veremos, son zonas de reserva campesina y territorios campesinos agroalimentarios. Y finalmente, pues lo que ya se ha visto aquí, el extractivismo, y me parece importante resaltar una cosa, a veces los estudios territoriales parecen mirar el recorte espacial y generar en el recorte, totalizar el recorte, ver esta comunidad aquí. Y realmente es importante porque, como vamos a ver, cada comunidad genera sus mecanismos de conocimiento, cada comunidad genera sus tejidos, sus formas organizativas, pero en últimas hay una conexión muy, muy importante que no se puede perder de vista y es el impacto del desarrollo capitalista en lo nacional y en lo global, en el accionar del Estado y en la forma en la cual los múltiples actores se relacionan. ¿Cuáles son las dinámicas organizativas? Entonces hay unas organizaciones más clásicas que son de carácter regional y nacional o nacional. Nosotros podemos contar aquí con FENSUAGRO, con la ANUC, con el Coordinador Nacional Agrario. Hay una serie de organizaciones que recogen a varios campesinos de distintas regiones del país y esas, digamos, desde los 60, la ANUC, pero desde los 80 y 90 se vienen fortaleciendo y generando una presencia importante a lo largo y ancho del país. Pero no son las únicas. Aquí hay una figura que es muy importante, digamos nosotros, hay una celebración por Fals Borda, y Fals Borda, que es un sociólogo colombiano,
hace parte de un proceso de generación de las juntas de acción comunal. Estas juntas de acción comunal son los escenarios en los cuales en lo micro la gente se organiza y comienza a darle sentido a su territorio. Vemos que hay una cuestión muy importante y es que las juntas de acción comunal en las ciudades no son tan relevantes, pero en lo rural hacen parte del tejido comunitario y de esos escenarios de proyección de la comunidad en su espacio. A partir de esto, digamos, y estas son dos historias largas, pero pues hay que sintetizar, entonces hay un mecanismo que es la zona de reserva campesina. La zona de reserva campesina tiene una particularidad y es que primero surge de luchas, se genera una ley en 1994, no se había reglamentado, se hace la ley y se deja ir durmiendo y se reglamenta después de 1996 de las marchas de cocaleras de 1996, se genera la presión política para que se reglamente y estas figuras tienen una doble dinámica. Por un lado, son espacios donde el campesinado se organiza y ordena el territorio, pero estos espacios sirven de contención de la frontera agrícola, ¿sí? Entonces están ligados a prevenir la deforestación, a mantener zonas de reserva natural, parques nacionales naturales, muchas zonas de reserva están contiguas a parques nacionales naturales, y a generar lógicas de determinación del campesinado. Estas figuras tienen una particularidad y es que se reconocen jurídicamente y después se configuran. O sea, el Estado las reconoce y después se configura. Hoy hay ya más de 20, pero hasta el 2018 eran 8, 7. ¿Sí? Digamos que este gobierno ha avanzado en la implementación y en el reconocimiento de zonas de reserva. El otro es el TECAM, Territorios Campesinos Agroalimentarios. Estos tienen una lógica inversa y la quiero resaltar porque precisamente esta figura no es reconocida por el Estado. ¿Sí? La reconoce en 2023, pero se viene generando desde 2013 por una organización que se llama Coordinador Nacional Agrario y sigue el camino inverso a la zona de reserva. Los campesinos se organizan, el nombre mismo ya plantea una cuestión, ¿no? Y es la producción para la vida. ¿Sí? No es una empresa agrícola, ni mucho menos, sino es una lógica de ordenamiento del territorio en la cual el campesinado se proyecta para producir la vida. Por eso tienen un mecanismo que se llama Plan de Vida Digna. Esto va funcionando, se va generando en distintos espacios, se van propiciando escenarios. En 2016 hay uno en el norte de Nariño y sur del Cauca y, digamos, tiene una lógica similar a la de la zona de reserva, pero es muy valioso reconocer esto. Antes de que el Estado les dijera que era válido, que se insertaba en el ordenamiento, que lo que sea, la gente se organizó, planeó y le da sentido a su territorio. Después ya llega el Estado y lo reconoce, que eso es importante, porque eso implica inyección de recursos, diálogos, fortalecimiento de lo que plantea el campesinado. Y finalmente aquí hay una cuestión y es las organizaciones y los mecanismos locales. Hay una cosa muy bonita y es, hay varias zonas de reserva, hay varios territorios campesinos, pero no todos son iguales. Y no todos se dan las mismas dinámicas y en no todos se generan los mismos mecanismos de regulación de la vida comunitaria. Afortunadamente yo tengo el honor pues, de participar y de dialogar mucho con una zona de reserva campesina que es la del Pato, y en esa zona de reserva hay unos mecanismos casi que pues, únicos, como las normas de convivencia, que hay gente que ya las ha estudiado muy bien, y esas normas de convivencia se desprenden de comités que tienen ellos en las juntas de acción comunal. Y hay un mecanismo que es el comité de conciliación. No lo organizó el Estado, no lo avaló el municipio, pero el campesinado genera ese tipo de mecanismos. Cuando nosotros estamos hablando de un plan, sea de desarrollo sostenible, que es el de la zona de reserva, o sea de vida digna, estamos hablando de cómo el campesinado se organiza, se reúne y proyecta su territorio. Eso usualmente no lo tenemos en cuenta, porque somos muy estadocéntricos todavía. Finalmente hay una cuestión aquí, y es, no me va a extender mucho, pero hay una perspectiva de Agnew y Ostrander que habla de las territorialidades superpuestas y de la centralidad del Estado. Esas territorialidades, plantean Agnew y Ostrander, ponen en tela de juicio la soberanía
del Estado en todo el territorio nacional, que es uno de los presupuestos del Estado-Nación, y lo que nos permite ver, ellos hacen el estudio acá en Colombia con las FARC y con las comunidades afro, pero más allá de las FARC y de las comunidades afro, hay varios espacios donde el Estado es un actor más y el tejido social es más fuerte sin él. ¿Sí? Digamos, hay varias zonas donde es paradójico, ¿no? Pero no es, los campesinos no avanzan gracias a, sino a pesar de el Estado. ¿Sí? Porque generalmente llega con represión. Esas territorialidades superpuestas, ¿cuál es la cuestión? Son configuraciones de la comunidad y muchas veces nosotros desde la academia tendemos a homogenizar todo. El acuerdo de paz nos permitió ver que Colombia es una, pero son realidades muy distintas las que se despliegan en el oriente que en el norte, o las de Cauca y las de Catatumbo. Y es Colombia, pero son dinámicas particulares y esos procesos los ha construido el campesinado en una lógica de diálogo y de conocimiento que muchas veces es subvalorada. Alguien ya lo había planteado, entonces, los procesos situados, ¿no? La dominación y la emancipación no se dan en abstracto en un sujeto universal, sino se dan en procesos que están situados en determinadas condiciones y en unos momentos históricos concretos. Construcción de conocimiento, que es como la cuestión muy importante, y es una de las dificultades que nosotros tenemos es, a veces cuando se mira solo el panorama macro del capital, uno queda avasallado. Por ejemplo, la presentación del compañero uno lo deja como, Amapá está muy... lo de Amapá es complejo. Y en esa misma dinámica somos muy tendientes a las soluciones globales. Entonces tenemos un presidente, un gobierno, y eso fue lo que... Y realmente, a la vez que es importante buscar soluciones para el Estado, también son muy valiosos estos procesos desde abajo, como las producciones de açaí, como las juntas comunitarias, como las lógicas campesinas, que permiten construir otras formas de comprender la realidad, ¿no? Y eso, digamos que es muy valioso tenerlo en este caso. Y aquí hay una cuestión. Los territorios tienen algo muy interesante, que es que tienen una proyección política. Y digo, esto es construcción comunitaria porque a veces la noción de comunidad se queda encerrada y replegada sobre sí misma. Y no, la cuestión es cómo la comunidad se entiende como parte de una lógica tensiva, de una lógica contradictoria mucho más grande. Dentro de los campesinos se asumen, porque los campesinos, y por eso tiene importancia lo de las organizaciones, las distintas zonas de reserva funcionan de una determinada manera, pero todas se encuentran en la lucha por la reforma agraria, ¿sí? Y por la reconfiguración de la estatalidad y de una estatalidad que tienda a garantizar los derechos del campesinado. Entonces ahí hay una proyección que no se queda solamente en la zona, en el TECAM, en el territorio. Y ya, finalmente, pues para la construcción territorial implica procesos que remiten tanto a lo nacional como y ante todo a lo territorial. Eso es muy importante, algo que en los últimos 10 años desafortunadamente hemos aprendido es que la paz no se decreta, que la paz se construye, y construir la paz implica una superación de lógicas muy complejas que se anidan y se anudan en el territorio. La segunda, los procesos de lucha y de resistencia del campesinado colombiano han gestado acumulados valiosos para la construcción de una república regional. Esa es otra cosa que plantea Falsborda, y es república, pero no centralista y unitaria, sino a partir de formas organizativas que se tejan desde abajo. Las distintas experiencias del campesinado ponen los retos y desafíos al Estado y a la academia en construcción de paz. Nos cuesta mucho y a veces solemos hablar de y no con, ¿sí? Y realmente sería muy pertinente que comenzáramos a hablar más con las comunidades, aprender de ellas también, porque a veces desde acá, desde estos espacios, somos muy soberbios. Entonces les vamos a decir a ellos cómo hacer injertos cuando ellos ya los han hecho y los han producido y los comercializan. En el Pato tuvieron una experiencia con un ingeniero agrónomo que les iba a enseñar cosas que ellos ya sabían hacer hace 2 años. Y ellos le terminaron enseñando al ingeniero, ¿sí? Pero a veces nosotros
estamos cargados de soberbia y vamos a enseñar cosas que realmente deberíamos estar más dispuestos a aprender. Y finalmente, el diálogo de saberes se proyecta como un pilar de construcción de paz estable y duradera. Digamos que estos espacios son valiosos no para, digamos, agasajar a la gente que está en la academia, sino para pensar cómo, agasajarnos pues, sino para pensar cómo esto realmente tiene y cómo podemos avanzar en una academia que sea pertinente más allá de nosotros para los grandes problemas que seguimos teniendo en Colombia y en América Latina y en el mundo en general, ¿no? Entonces, no es más, muchas gracias. Muchas gracias a José David y bueno, todos, Miguel, Ronnie, que expusieron. Pavel tuvo que retirarse. Nos queda poquísimo tiempo para pues consideraciones finales. Yo creo que lo que esos dos primeros bloques han puesto de manifiesto es que por una parte hay, digamos, una descripción, una conciencia, ¿no?, de esas violencias en sus distintas declinaciones y también en sus nuevas formas, ¿no?, en su evolución. Y yo creo que una cosa que es interesante es que poco a poco la academia está como tomando conciencia de esto e interesándose más. O sea, no quiero decir que antes no ocurría, pero yo creo que ahora sí se está realmente volviendo un tema de debate y también yo creo que hay temáticas que antes no estaban muy consideradas. Yo pues agradezco mucho a José David de plantear pues la cuestión de la condición campesina, ¿no?, que muchas veces es olvidada y no se plantea, digamos, en su especificidad, ¿no?, pero en su especificidad, pero a la vez en su dimensión muy universal también, ¿no? Entonces, yo pues creo que en el foro de la tarde, o sea, en las sesiones de la tarde, se abrirá también un debate justamente sobre el lugar de la academia y este diálogo que se está emprendiendo entre la academia y los movimientos sociales. Así que vamos en una continuidad. Si hay preguntas ahora para los que, porque la verdad fue una mesa muy masculina. Sí. Pues adelante, ¿no? Tenemos unos minutos todavía para preguntas, dudas, comentarios. Muchas gracias por todas las presentaciones. Mi pregunta va para José David y la última presentación, específicamente porque querías recuperar la construcción de conocimiento comunitario y en ese llamado que nos haces de una academia además más pertinente y menos a veces egocéntrica. Mi pregunta es, hacia tu propio trabajo o de tus colegas, ¿cómo haces para no apropiarte de los conceptos que surgen en ese proceso de construcción comunitaria? ¿O cómo los usas sin que se vuelvan, sin que quede tu nombre, sino que haya un reconocimiento de esa construcción comunitaria, ¿no? ¿Qué trato ético, político situado hay cuando el trabajo es recuperar esos conceptos, esas prácticas de las comunidades y que no caigamos en vaciar los contenidos y apropiarnos académicamente de ellos?
porque era... No, yo, porque eran preguntas para Pavel y para Eric, pero bueno, no hay forma. No, lo voy a comentar cortito, ¿no? Porque estamos hablando estamos viendo que se habla de distintos tipos de extractivismo, distintos tipos de transición, y yo quería plantear algo muy corto, que la idea de régimen. Nosotros hablamos de régimen extractivo porque no es solo la técnica, no solo lo material, sino también la forma de... No me acuerdo quién era el planteó de la gobernabilidad del... Pavel. Bueno, por eso era... No, pero bueno, más que gobernabilidad, bueno, eso es un término, ¿no? Pero el régimen, para nosotros por lo menos, es cómo el gobierno o cómo el Estado, digamos, y los distintos actores actúan en relación a la técnica, al extractivismo, pero sobre todo régimen en términos de política pública. No, en Santa Cruz por lo menos, y creo que en todos lados el régimen extractivo es, yo lo planteé un poco el lunes, el Estado proveyendo infraestructura necesaria para que se ponga en marcha la práctica extractiva, o en Brasil incluso para los frentes pioneros abriendo una ruta. No van, es muy difícil acceder, salvo porque tenga una costa del río. No, o sea, abriendo territorios, promoviendo leyes que permitan la llegada de capitales, la extracción, la exportación y la represión de los movimientos de resistencia, ¿no? Pero el régimen sobre todo se basa en varias cosas, ¿no? Yo decía el lunes, no es enfermedad organizada, no es maldición de la abundancia, es un régimen extractivo que combina todo eso más una política procíclica, ¿no? Y en realidad, comentaba acá el compañero Miguel, después Eric de Venezuela, por eso decía, él decía, cuando se descubrió el petróleo, se pacificó en parte, ¿no? Terminó un periodo, ¿no?, más violento, y después se pasa a otro periodo, el descubrimiento del petróleo, un recurso barato, es lo que permitió el cambio de régimen, una forma distinta de gestionar la extracción. Entonces yo creo que hay que plantearlo en esos términos. La renta, cuando se aplica para mejorar la calidad de vida de la población, también es parte del régimen extractivo, pero es distinto, porque es anticíclico. Un planeamiento territorial es eso, la política anticíclica es la que mejora la calidad de vida, la que provee infraestructura, no para las empresas, o no solo para las empresas, sino también vivienda, saneamiento público, todo. Entonces, yo por eso quería introducir esto del régimen a pensarlo, ¿no? Buenas tardes. Muy interesante la charla, y siempre todas estas charlas sirven para tratar primero de analizar el fenómeno, y segundo tratar de proponer estrategias. Yo reflexionaba mientras los escuchaba hablar sobre la paz y la justicia. Entonces, por ejemplo, nosotros somos de México, pero en Colombia podemos ver que incluso en estos últimos días de atentados, de terremotos, atentados también contra una persona, un precandidato, y contra grupos en sí. Entonces, Johan Galtung describe la violencia poniendo el símil de las placas tectónicas, cuando hay mucha desigualdad, cuando hay injusticia, cuando hay pobreza, cuando hay ignorancia. Todo eso que no se soluciona desde abajo tiende a emerger a través de la violencia estructural y de la violencia física. Mi pregunta es, la reflexión que planteo es, el primer problema de las sociedades es la producción de riqueza. El segundo problema de las sociedades es la distribución de la riqueza, y en distribución de la riqueza ya Marx había hablado, él había propuesto solamente una forma de distribución de la riqueza que no resultó. Entonces, en el fenómeno de la violencia, para
ver las violencias que viven las culturas en América, podemos también echar un vistazo a lo que pasó en Asia, con Japón, con China, con Corea, con todos los llamados tigres asiáticos que han sido capaces de producir riqueza, pero no con digamos, la distribución desigual como en América. En ese sentido, alguno de los participantes aquí ponentes ha visto una comparación entre el modelo de allá y el modelo de aquí, y en todo caso, ¿qué cosas se podrían rescatar de allá para trasladarse aquí? Porque, si mal no recuerdo, China ha sacado de la pobreza 40 millones, que son varios países de América, y aquí a veces todavía seguimos pensando en pelearnos por lo que no hay. ¿Y qué no hay? Pues no hay riqueza, ¿sí? Bueno, entonces, listo. Yo inicio. No recuerdo tu nombre, pero bueno. Ahí hay una cosa y es, nosotros usualmente tenemos cuando llegamos hablamos con la gente, por eso yo no traje ningún caso, es una serie de discusiones que ya se han tenido. Y lo primero es un ejercicio ético de qué vamos a hacer, pero un ejercicio ético en el cual uno reconoce lo que está planteando. Entonces uno dice, yo voy a mirar desde la geografía crítica esto, me interesa esto, pero ¿qué les interesa a ustedes? Y eso es una cosa primordial porque, por ejemplo, en una experiencia concreta nos dijeron, no, nosotros necesitamos que nos formen a la gente como conciliadores. Entonces, desde la universidad hicimos unas cosas para que se generara la escuela de conciliación en el territorio, y digamos que eso parte de un asunto, y es desde la misma academia uno debe valorar las agendas y las perspectivas que tienen ellos. Y como uno, de una manera, porque ahí hay una lógica de extractivismo que también se suele generar, ¿no? Yo voy a hablar de tal cosa y utilizo su experiencia y lo pongo en un artículo, o en un libro, o lo que sea. Si yo voy a hacer eso, porque en últimas termino haciendo qué voy a dejar para ustedes y que ustedes qué necesitan y qué les puedo aportar. Y entonces ahí digamos que es una cosa que pasa por lo político, porque uno trabaja en escenarios o con organizaciones con las que hay afinidad política, ¿sí? Digamos que eso es también importante tenerlo en cuenta. Entonces, básicamente esto y la generación de acuerdos. ¿Qué se dice? ¿Cuándo se dice? ¿Qué se publica? Hay una cosa que es muy chévere que se está realizando, que en algunos casos trae problemas por la formalidad de la academia, pero en varios ejercicios, que digamos en doctorado no se puede, pero en varios ejercicios es la coautoría, ¿sí? Entonces, no es que el texto lo hizo José David, no, los coautores son Ascamcat, José David, porque Ascamcat, en últimas, es la que ha producido las reflexiones que sistematiza y presenta uno, ¿sí? Entonces, no la presenta solo José David, sino son reflexiones con Ascamcat, con colectivas. Entonces, digamos que ahí hay una lógica de acuerdo que parte también de eso, de reconocer y de reconocer los intereses, ¿sí? Porque a veces también no queremos, ambos estamos aquí, entonces, ¿qué intereses tenemos sobre la mesa y cómo llegamos a acuerdos? ¿Sí? Y en términos del compañero, porque en lo del régimen yo estoy de acuerdo, la dinámica de los regímenes, de las reglas, los procedimientos, toda la estructura y la interacción entre actores permite ver mucho más claramente, más allá de la gobernanza o la gobernabilidad, esas lógicas de poder que hay detrás de la acumulación o que soporta la acumulación. Y digamos, yo no sé, y ahí también para la discusión, el modelo de Corea, por ejemplo, que tiene desde los 60 una expansión y una inversión estatal para la tecnificación y la industrialización, pues también tiene unos limitantes en términos sociales, también hay desigualdad. China es un caso bien complejo, frente al cual no quisiera hablar mucho, pero pues hay unas condiciones contradictorias
porque se radica la pobreza, pero también hay unas limitaciones de otro tipo. Pero digamos, yo lo que creería, y esto un poco con Arrighi, cuando Arrighi nos plantea a Adam Smith en Pekín, y es el capitalismo ha venido mudando de centro, ¿no? Y efectivamente Oriente hoy está mucho más en el centro, se está corriendo al centro, y el último año lo ha evidenciado. Pero eso no implica que la lógica de producción de capital oriental sea sustancial ni, digamos, sea mucho más humanista o alguna cosa que la asiática. Por ejemplo, si hay alguien, Chancay, el pueblo de Chancay, el puerto de Chancay en Perú, que es un puerto construido por China, por COSCO, los problemas ambientales que hay ahí y la debacle que hay en Perú por y por otras iniciativas que China ha venido propiciando, ¿no? Entonces, yo ahí lo que pensaría es que el capital es capital a partir de polarizar, ¿sí? Y pretender un capitalismo justo, redistributivo, pues creo que sería mucho pedirle, ¿no? Sería como desnaturalizarlo. Bueno, assim, vou fazer um comentário que o amigo aqui falou. Jorge. Então, o que ocorre, que eu penso assim, é que o problema não é a acumulação. Já temos capitais acumulados há muito tempo, né, que não necessitamos mais. Não é o problema da solução dos problemas sociais, não é a acumulação de riquezas. Nós já temos riquezas acumuladas há muito tempo, né? Acontece que uma fração muito pequena, né, da sociedade que acumula riqueza, acumula de uma maneira que não vai... Inclusive o Harvey vai dizer isso, né? Você acumulou tanta riqueza que você não tem capacidade mais de reproduzir essa riqueza, né? Então, assim, o grande problema do capitalismo sempre foi a acumulação. Então, e o capitalismo, a busca sempre foi por mais acumular. Então, por exemplo, quando nós pensamos aí essas regiões como a Amazônia, como um reservatório, certo, de riquezas, ou seja, não é a exploração dessas riquezas que vai solucionar o problema do Brasil, da Bolívia, quem quer que seja, né, a partir da exploração dessas riquezas. Ou seja, essa exploração é para a acumulação, né, ou seja, manter o capitalismo funcionando por mais algum tempo, né. Até onde nós vamos chegar? Não sei. A mudança climática talvez seja um elemento aí que vai, por exemplo, daqui a um tempo não vamos ter mais chuva no Brasil. Essa é a questão. Não vamos ter não vamos ter mais novas possibilidades de produção de riqueza. E aí, qual será a solução? Então, assim, o problema é o capitalismo em si, né? A forma de acumulação. Não tem outra forma de entender. Não tem como você retirar toda a humanidade da miséria, da fome, dentro desse modelo capitalista que nós temos. É um modelo de acumulação. Não é um modelo de gerar bem-estar. Não é um modelo de gerar o bem viver. É um modelo de um Elon Musk da vida chegar a $1 trilhão. Ou seja, o Elon Musk tem mais dinheiro que o Brasil inteiro. Entende? Então, assim, é esse modelo, é essa forma de existência social que a gente vai conseguir solucionar os problemas. Já está há mais de 100 anos aí dizendo que não, né? Essa forma de capitalismo industrial, fordista que nós conhecemos, o novo neoliberalismo, está dizendo que está muito claro isso que não. Ou seja, não adianta a gente destruir a Amazônia que não vai resolver problema nenhum. A gente vai ampliar os problemas e aumentar a desigualdade. Ou seja, a fome não vai ser resolvida a partir desse modelo de sociedade capitalista que nós temos. Pelo menos é o que eu acredito. Entende? Então, assim, ou no momento vai ter que repensar isso, talvez o medo, né, da sociedade capitalista, no nosso próprio medo, a gente consiga pensar algo, né? Ou esse modelo aí é um fracasso, né? Agora, assim, que existe, por exemplo, o que eu falo, é necessário, você tem um território, não é só a Amazônia, né? Todos os territórios têm suas próprias formas de buscar soluções, né? Não é nada factível você colocar um McDonald's no centro da Amazônia, né? Uma grande rede de fast food, não é isso que vai alimentar a sociedade, certo? Enquanto que cada lugar tem sua possibilidade de reprodução social. Então, assim, você precisa ter muita pecuária, criação de ganado, para ter McDonald's, para colocar McDonald's em lugares que não fazia sentido. Entende? Então, assim,
é necessário repensar a sociedade, as culturas, as regiões como alternativas de soluções, né? Eu não estou dizendo também que a Amazônia deve ser um espaço que se produza algumas formas naturais de vender isso. Tem um grupo social que pensa isso, um grupo de intelectuais que pensa isso. Vamos transformar essas riquezas como o açaí, como os óleos vegetais, para produzir novas riquezas para o capitalismo industrial internacional. Também não é por aí. Mas a gente tem que pensar um pouco, regredir um pouco, né? Em vez de pensar só naquele macro, naquela forma amplificada de reprodução, de concentração, repensar o território, as características dos povos, das culturas, do que nós temos, né? Por exemplo, eu chego aqui na Colômbia, eu tenho uma cultura, eu tenho uma forma alimentar, eu tenho um tipo de alimento. Eu não preciso vir aqui para a Colômbia para ficar comendo McDonald's, né? Precisamos mudar o pensamento sobre o que é alimento, sobre o que é justiça social, justiça ambiental e uma série de coisas. Então, assim, nós partimos também do nosso próprio conhecimento científico, né, acadêmico, de trazer para a sociedade, para socializar pensamentos, né, de forma assim. Esse modelo de sociedade capitalista, concentrador, monopolista, do agronegócio, da grande mineração, esse é um modelo falido. Para mim é um modelo falido, assim. É questão de tempo para que isso não dê mais conta de se reproduzir. Entende? Então, eu penso que nós precisamos repensar o próprio território, a própria relação da sociedade com o território para conseguir alternativas, né? Ou às vezes a alternativa já existe, né? É apenas reconsiderar elas, requalificar essas alternativas. Ya no hay mucho para agregar después de José David y Ronnie, pero creo que escuchándonos a nosotros mismos, yo puedo hacer algunas preguntas para cerrar, y es: ¿para quién y cómo se produce la riqueza? Creo que es una pregunta pertinente, ¿no? Estamos en los tiempos de las grandes paradojas. Nunca ha habido tanta riqueza, pero es cuando más pobres hay en el mundo. ¿Cómo entender entonces eso? Y ahí viene la vigencia de la pregunta que acabo de plantear. O la otra gran paradoja, que está bien, antes de los años 50 teníamos poca comida o había mucha comida en el campo, de distintas maneras de comer, pero nunca hemos tenido tanta producción de alimentos, y es cuando la gente se está muriendo de hambre. ¿Cómo entender entonces estas dos grandes paradojas? Y esto me lleva de nuevo a la necesidad de que tenemos que resituar la comunidad y el territorio al centro de nuestra propia acción. No podemos pretender resolver los grandes problemas de la comunidad desde la academia y de los grandes tanques de pensamiento que hemos venido de ellos, ¿no? En los años 80, los centros de pensamiento. Solo que muchos de esos centros de pensamiento tuvieron esto que nos han heredado Falsborda y otros críticos, la necesidad de reflexionar situados y pegaditos al territorio, ¿no? Creo que es necesario volver al territorio, pero no con la misma lógica que ahora estamos señalando, la lógica extractiva. Y ahí la pregunta, ¿no?, que se planteaba al inicio: ¿cómo no vaciar de contenidos ni apropiarnos del contenido que nos entregan de manera confiada, ¿no?, las comunidades? Y creo que es necesario devolver la palabra a esos actores, y si bien es cierto, nosotros somos interlocutores de esa palabra, pero en algún momento es importante situar esas propias voces. Ayer lo hemos tenido con defensoras, ayer solo eran mujeres en el auditorio principal de la universidad, y eran las propias voces de las mujeres. Y termino con esto: es evidente que el neoextractivismo se está reinventando, ¿no? Se plantea como bueno, se plantea como necesario, se plantea como no dañino, y por lo tanto necesitamos también nosotros reinventar nuestra forma de actuar, nuestra forma de
de incidir frente a las políticas, frente a los estados y frente a estos grandes sistemas políticos y económicos. Por lo tanto, compañeras y compañeros, tenemos una gran tarea y un enorme desafío. Muchas gracias. Bueno, demos por concluido este bloque, pues sigue el foro en la tarde para quienes quieran acompañarlo todavía. Muchas gracias.